Buenos días, compis. Hoy ensalada de langostinos mexicotay. ¿Por qué mexicotay? Porque el aliño que lleva es una salsa agridulce, picante, poquito picante, muy poco, que lleva elementos mexicanos y elementos asiáticos. Por eso es el nombre, nada más. Aprovecho para saludar a todos los seguidores del canal, que sois un 9%, que sois de México. Así que un saludo muy cariñoso a todos los mexicanos. Y en especial a mi amigo Alex Rangel. Esta receta, que es una receta de verdad extraordinaria, se la voy a dedicar a Adrián Martín. Adri, cuando estuviste en mi casa y comiste este plato, hiciste un comentario que me llenó de orgullo. Dijiste, volvería a un restaurante solo por comer este plato. Así que ya no vas a tener que volver porque aquí tienes la receta. Y este vídeo y esta receta os la voy a dedicar a ti y a María, que nos disteis una gran noticia que nos emocionó bastante pues ese mismo día. Así que espero que os guste muchísimo, con todo mi cariño. Espero que os guste y que la disfrutéis. Y vosotros, compañeros, haced este plato porque además de ser sencillo y barato, es espectacular. Que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo. Comenzamos. Bueno, esta receta la creé para la comida de mi cumpleaños y fue un éxito. Así que aquí la comparto con todos vosotros. Lo primero que vamos a hacer es la salsa o el aliño de la ensalada, que es una salsa. Para lo cual vamos a añadir una cucharada y media, pone una cucharada en los ingredientes, pero para que esté bien colmada, de confitura de tomate y otra igual de cebolla. Depende de la cantidad que vayáis a hacer. Así hay que poner, multiplicáis por 2. Vamos a poner 3 cucharadas generosas de salsa de pescado, ¿vale? Y vamos a poner 5 cucharadas de vinagre de arroz, que no salen como las he hecho todas, porque como veis pongo la manaza adelante, ¿vale? Y he estado prácticamente todas las cucharadas que he hecho está a la mano, así que no voy a entretener más. Veis un par de ellas y ya está. Y vamos a batir groseramente, es decir, que no se quede hecho un puré ni una crema, sino que que se reduzca el tamaño de los trozos y que haya tropezones. Vamos una vez batido, vamos a añadir la cebolleta picada y el perejil picado. Seguidamente añadimos 2 cucharadas de tajín. El tajín, os explico al final, os dejo una explicación de qué es lo que lleva y qué tiene más o menos. Pero vamos, básicamente son sales, cítricos y algo de chile. Ahora le vamos a echar el tabasco de chipotle ahumado. Es un picante generoso, suave, que te da un sabor al paladar espectacular, pero que no te arde la boca ni nada. Digamos que es un picor muy lineal. Y luego, ahora tenía que haber movido para mezclar bien con los líquidos todo esto. Pero bueno, da igual porque al final va a reposar. Y le añado 8 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Esto ahora lo dejamos reposar por lo menos mínimo 1 o 2 horas. ¿Vale? Para que se asienten todos los componentes de la salsa. Así que la dejamos reposar y vamos a preparar el plato. Vamos a poner en un bol la ensalada de brotes tiernos cuando ya haya reposado la salsa, ¿eh? Esto se hace cuando ya ha reposado la salsa. Añadimos 3 o 4 cucharadas y movemos para que se integre con toda la ensalada. Y vamos a notar que no se llena de brillo porque no se termina de impregnar de aceite. Entonces vamos a vaciar un poquito del aceite de la salsa, ¿vale? Sin echarlo todo porque luego tenemos que salsear. Y vamos a mover el aceite, que ya lleva de todo y lleva todo el sabor, porque al estar reposando 2 horas ya se infusiona, Y entonces, como veis, ya está más húmeda la ensalada y en este momento ya la tenemos para servir.
Ya lo veis. Entonces vamos a poner un aro en un plato, vamos a llenarlo con la ensalada, ponemos 5 langostinos cocidos y pelados abajo y 2 encima de la ensalada. Vamos a levantar el aro, vamos a añadir unos bastoncitos de cebolleta fresca, del palo de la cebolleta, por decirlo de alguna forma. Vamos a poner en medio de los langostinos un tomate cherry con su rabito y vamos a echar por encima la salsa. Generosamente, ¿eh? Es un platazo. Bueno, nos ha caído ahí una gotita que la vamos a limpiar. Perdonad, pero la mesa es de aluminio, muy delgado, y cuando tocas cualquier cosa se mueve, aunque nosotros no lo percibamos cuando estamos trabajando, pero claro, en la cámara sí se mueve el trípode y la cámara lo... Y ahora vamos a espolvorear con cacahuetes machacados, cacahuete frito y machacado, ¿vale? Por encima de la ensalada. Esto ya es un toque muy típico tailandés. Y... bueno, pues es que no tiene más secreto, pero vais a flipar, si lo hacéis vais a flipar, porque es exquisito, es un placer comer este plato, de verdad. Fijaos ahí cómo están los langostinos, es espectacular. Que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo, compis. Os explico ahora cómo es el tajín. Bueno, básicamente el tajín clásico es una mezcla de chiles, esto es un polvo, sal marina y además zumo de limón deshidratado. Es espectacular el sabor que tiene. Esto lo usan mucho los mexicanos, llevan un formato más pequeñito, que los hay más pequeños de bolsillo, y le echan hasta la cerveza cuando van a beber. Bueno, y básicamente lo podéis encontrar en todas las grandes superficies.